Bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. Conectados al Cuidar, porque nos mueve incluir. Te invitamos a conocer la línea 800-000-058. Conectados al Cuidar. Una línea gratuita de apoyo con profesionales dispuestos a acompañar y acoger a personas con discapacidad y sus cuidadoras. Esta línea también está disponible para atender consultas sobre el Servicio Nacional de la Discapacidad y además orientar sobre los trámites y beneficios del Estado en materia de inclusión. Puedes comunicarte de lunes a viernes desde las 9 hasta las 18 horas. Las personas sordas pueden contactarse a través del sistema Visor Web, disponible en el sitio web de Cenadis, www.cenadis.gov.cl. ¿Conoces los programas que conforman a la CNDH? 6. Atención a personas con discapacidad. Este importante programa, perteneciente a la primera Visitaduría General, trabaja de manera conjunta con organizaciones de la sociedad civil y dependencias de los 3 órdenes de gobierno, a través de la promoción, difusión, orientación y acompañamiento en casos de presunta vulneración a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Además, realiza investigaciones, informes y diagnósticos acerca del estado que guardan los derechos humanos de este sector de la población, a fin de dar a conocer las áreas de oportunidad, coadyuvando con la asertiva toma de decisiones en pro de la inclusión. Si consideras que tus derechos han sido vulnerados, acércate a nosotros. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, defendemos al pueblo. En América Latina y el Caribe hay 70 millones de personas con discapacidad. La falta de infraestructura accesible es una de las barreras que enfrentan. Desde el BID promovemos la inclusión laboral de personas con discapacidad, el fortalecimiento institucional en temas relacionados y el desarrollo de estándares de accesibilidad universal en la infraestructura. Un ejemplo es el Programa de Sustentabilidad y Eficiencia del Sector Eléctrico en República Dominicana, donde se desarrolló una política de inclusión laboral. También se construirán baños accesibles gracias al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Argentina. Y en Brasil se han capacitado a conductores de autobuses para atender a sus usuarios, garantizando la accesibilidad a las estaciones y el espacio público. Además, hemos desarrollado una guía de servicio inclusivo para personas con discapacidad y otras publicaciones en transporte, agua y energía. Estamos haciendo camino hacia una región más inclusiva. El ruido tiene nombre de generación. Somos Decibelians. Y no nos conocerás por cómo vestimos ni por nuestro estilo de vida. Somos la primera generación marcada por el ruido. El ruido excesivo y prolongado, el uso frecuente de auriculares con un volumen alto y la contaminación acústica impactan en nuestra salud y nuestra calidad de vida. Y lo hacen, paradójicamente, de forma silenciosa. Pero es irreversible. El 50% de los jóvenes entre 12 y 35 años están en riesgo de pérdida auditiva por exceso de ruido en contextos recreativos. Nuestro futuro no suena bien, ¿verdad? Queremos cambiarlo. Tomar conciencia e incorporar hábitos saludables para el cuidado de nuestra audición. Podemos hacerlo. Hagamos que el ruido no escriba la historia de nuestra generación. Baja el volumen. Sube la salud auditiva.
Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, esto es lo que hay. Presentan Nico Ortiz y Montse Font. Hola, ¿qué hay? Una semana más con todos vosotros en Esto es lo que hay. Un programa que intentamos hacer entre todos. Vosotros enviándonos emails, ya sea con fotos, vídeos de denuncias, informaciones. Tenemos un email para que vosotros nos lo enviéis, que es estoesloquehay @discapacidad.tv, y también intentamos que vosotros os echéis para adelante y enviéis preguntas a través del chat. Hoy no está Montse con nosotros, la tenemos de viaje, o sea que el programa lo haré yo solo. Antes de empezar el programa, lo que sí quisiera es enseñaros con los premios B1, B2, B3, que son premios bienales cada 2 años, y que el premio al medio de comunicación Joan Pallares nos ha tocado a nosotros, a Discapacidad TV. Fue un acto muy emotivo el pasado miércoles en la Casa del Mar de Barcelona, en el que esta asociación, que está presidida por Manel Martí, que también hace un programa aquí en Discapacidad TV, B1, B2, B3, cada semana, los martes, y también colabora con ellos Yasmina Méndez, pues nos tocó a nosotros y estamos muy contentos. Es nuestro primer premio y esperamos que no sea el último. Bueno, podemos empezar ya con la entrevista. Hoy tenemos a un invitado muy especial, arquitecto, profesor de la UIC, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Internacional de Cataluña. Es un arquitecto destacado nacional e internacionalmente en accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, que ha realizado planes de accesibilidad, proyectos, supervisión de proyectos, auditorías, formación, y entre el currículum que tengo aquí, desde impulsor de la Cátedra de Accesibilidad, Arquitectura y Tecnología de la UPC, miembro del jurado de los premios Actes, asesor externo en varias fundaciones como la Fundación Cruyff, miembro de la Junta Rectora del Instituto Municipal de Discapacidad de Barcelona, asesor en varias administraciones, es vocal de la Junta Directiva de Aspaín Cataluña. Me parece que ya no es vocal. Bueno, buenas noches, Enrique Rovira Veleta, bienvenido. Me parece que hemos tenido un poco de problema con el tráfico. Cuando llegas aquí vas estupendo hasta que llegas a la Plaza Jung. O sea, hay un atasco importante y estás al lado, pero tardas un montón. ¿Qué te parece este nuevo medio de comunicación que es Discapacidad Televisión? Hombre, en principio no tenía el gusto de conocerlo, me parece una idea muy buena, porque hoy en día el Internet es, una herramienta que todo el mundo tiene y que puede llegar a todo el mundo, y por lo tanto
que un programa como esta televisión pueda hacer extensivo este tema de la accesibilidad y la de la discapacidad y de todos los temas de la discapacidad a nivel mundial, pues me parece absolutamente muy interesante, y estoy convencido que la gente que os escuche pues cada vez se va a sorprender y sobre todo se va a informar de temas que a lo mejor quizá por su entorno no desconocía, ¿no? Vale. Hemos hecho un pequeño relato de su biografía de asesoría externa. Me parece que, bueno, me he dejado muchas cosas. En lo de Spain Cataluña no estabas muy de acuerdo, ¿no? Sí, hombre. Ah, había sido miembro de Spain Cataluña. Sí, fui, Perdona, he de decir que ahora soy miembro yo de Spain Cataluña. Sí, estupendo. Yo soy el socio número 2 de Cataluña porque, claro, cuando yo me quedé en silla en el año 82 por un virus desconocido, haciendo además el servicio militar, pues entré en Gunman y en aquel entonces se estaba montando la asociación Aspaim y tuve la suerte de poder formar parte de aquel primer grupo de trabajo e incluso estuve en la Junta Rectora durante un cierto tiempo cuando estaba nuestro amigo Llovera de presidente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es curioso, me has mencionado varios cargos, pero justo quizá las obras más representativas como los Juegos, el Fórum... Sí, esto lo dejaba para más adelante, ya para comentarlo. Los Juegos Olímpicos, el Fórum de las Culturas, la Expo de Zaragoza, la Expo de Sevilla también, me parece, ¿o no? Nosotros en la Expo de Sevilla no intervenimos. Nosotros como consultoría no intervenimos. Bueno, pero más o menos sí. Tengo también... Hemos hecho la Alhambra ahora. Sí, esto también lo tenía preparado. Me parece que también vocal asesor de la Junta Directiva de la Federación Española de Deportes. Sí, bueno, a ver, básicamente, claro, un arquitecto en silla de ruedas que empieza a trabajar en estos temas por allá el año 85, pues había muy poca gente, entonces no deja de ser un tema de que te toca las circunstancias para que tú vayas acumulando muchos cargos, mucha experiencia, y claro, ya son 27 años trabajando en estos temas y bueno, pues has tenido la posibilidad de trabajar con muchísima gente, de intervenir en normativas y de luego he tenido la suerte de ganar los concursos para poder ser el responsable de accesibilidad de estos grandes eventos que sin duda han cambiado pues la manera de pensar de muchas personas, sobre todo aquí en Cataluña con los Juegos de Barcelona. ¿Pero también que eres miembro de la Junta Rectora o has sido miembro? ¿Eres del Instituto Municipal de Discapacidad de Barcelona? Fui del 2002 al 2007, justo cuando en la época del Fórum me propusieron presentarme a las elecciones, me votaron, o sea, he tenido la sensación esta de que te votan las personas con discapacidad, tuve la suerte de salir representante de personas con discapacidad física, ya sabes que somos 5 representantes, y estuve del 2002 al 2007. Además coincidí que como arquitecto también fui el consultor del Fórum, o sea, tenía la vertiente de representante de personas con discapacidad física del Ayuntamiento de Barcelona y también el responsable de la accesibilidad del Fórum de las Culturas. Estamos hablando un poco localista de Barcelona. El Instituto Municipal de Discapacidad, digamos, es el ente principal donde confluyen todas las políticas sobre discapacidad dentro del municipio de Barcelona. Están los políticos y están las asociaciones con discapacidad. Exactamente. Es una institución que debería tener todos los ayuntamientos del mundo. Yo creo que es una gran idea que el Ayuntamiento de Barcelona hiciera, evidentemente con el apoyo de las asociaciones de personas con discapacidad, este Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, el IMD, donde la Junta Rectora está formada por 10 políticos y 10 representantes de las personas con discapacidad. Los políticos estamos hablando del alcalde, de los regidores de urbanismo, de todas las regidorías que hay en el ayuntamiento, con lo cual tienes un trato directo con los políticos, de tú a tú, y los 10 representantes de personas con discapacidad, que hay 5 representantes de discapacidad física, por el número de personas en Barcelona que hay físicos, 2 representantes de discapacidad mental, una de representante de discapacidad psíquica, una representante de discapacidad visual y una representante de discapacidad auditiva. Y con eso se engloban un poquito todas las personas con discapacidades motóricas, psíquicas, intelectuales y sensoriales. También veo que eres asesor externo de, por ejemplo, algunas entidades políticas como la Junta de Extremadura, bueno, ya hace tiempo de la Generalitat. Bueno, nosotros hemos hecho trabajos con muchas instituciones porque, como sabéis, todo el tema de accesibilidad es un tema, quieras que no, es un poquito político. O sea, tú sabes que cada vez que hay elecciones y
se habla mucho de estos temas. Cada 4 años hay elecciones y entonces todo el mundo habla de que vamos a hacer nuestra ciudad, nuestro pueblo, de que se vaya haciendo accesible. Por fin parece que estas palabras ya se van haciendo realidad y nosotros hemos tenido en estos 25 años de profesión, o más de 25 años, pues la posibilidad de trabajar con la Junta de Extremadura, con la Generalitat de Cataluña, con la Diputación de Barcelona, con empresas públicas, con empresas privadas. Claro, somos arquitectos, somos especialistas en este tema, somos profesores, en este caso de la UIC, estamos dando actualmente una asignatura obligatoria en tercero. Yo diría que es a nivel mundial una de las pocas escuelas de arquitectura que tiene una asignatura obligatoria sobre temas de accesibilidad, lo cual está muy bien porque todos los alumnos que están estudiando el tercer curso de carrera tienen esta asignatura y por lo tanto todos los alumnos de esta escuela de arquitectura tienen al menos unas nociones por encima de la media de lo que son el resto de compañeros que están estudiando la carrera, y además también damos una asignatura optativa y también supervisamos los proyectos finales de carrera que va a haber para que todos los proyectos tengan un nivel más que aceptable de accesibilidad. Evidentemente los estudiantes llegan hasta donde llegan porque es un tema que les es todavía desconocido y tienes que irlos formando muy desde la base, ¿no? Pero sí, realmente yo estoy muy contento de que la UIC nos ofreciera la posibilidad de coordinar estas asignaturas y estamos muy contentos de ser profesores en esta universidad. También eres colaborador, fuiste colaborador en la redacción de las normas de accesibilidad de AENOR. Bueno, con AENOR, sí. AENOR, para que lo sepan, bueno, sí, siempre viene en todos los objetos diarios. Sí. A ver, AENOR significa Asociación Española de Normalización. AENOR, Asociación Española de Normalización. Entonces, la Asociación Española de Normalización, AENOR, ya hace, pues quizá desde el año 93, 94, que hizo unos grupos de trabajo sobre temas de accesibilidad y desde entonces está realizando todo tipo de normativas. Me parece que la última que ha salido es el tratamiento de rotulación de todo el tipo de letreros que hay en la calle, en cualquier sitio, cómo han de estar rotulados para que sean lo más accesibles, en este caso para personas básicamente con discapacidades visuales, ¿no? Pero evidentemente si lo haces bien, el resto de los ciudadanos lo veremos mucho mejor, porque claro, si lo ve una persona que ve mal, pues imagínate los que vemos, o sea, lo vamos a ver estupendamente, ¿no? Pero estos temas falta todavía mucha normalización y yo creo que el trabajo que está haciendo AENOR es estupendo porque de alguna manera está dando unas pautas de cómo se tienen que regular las cosas. Estas normas son complementarias a la normativa que existe, ¿eh? O sea, AENOR son unas normas básicamente de recomendaciones y de sugerencias que muchas veces se toman como normativa porque no existen otros tipos de normativas. Pero pensar que ahora, hablando en España, en las 17 comunidades autónomas españolas, incluidas Ceuta y Melilla, ya hay normativa al respecto sobre temas de accesibilidad. Unas son leyes, otras son órdenes, otras son decretos, pero todas tienen normativa de obligado cumplimiento, para poder llevar estos temas. Bueno, vamos a hablar un poco de tu biografía. Comentaste que tu paraplegia se debió a un virus. Sí. Haciendo el servicio militar. Sí. ¿Y ya eras arquitecto? No. ¿Y estabas estudiando? No, yo siempre hago el chiste que la carrera de arquitecto es muy dura y como fue tan dura, pues mira, hasta me quedé en silla haciéndola, ¿no? No, esto es un chiste muy malo, ¿no? No, yo empecé la carrera pues en el año 75, justo además cuando se murió Franco, pues era en ese año empezábamos la carrera de arquitectos y a mitad de carrera pues me fui a hacer el servicio militar. Y al hacer el servicio militar tuve un virus desconocido, una cosa que hoy en día no se sabe, que es que me afectó directamente a la médula y al afectarme a la médula espinal, pues en cuestión de una semana fui perdiendo movilidad, parte de sensibilidad y enseguida me quedé sin moverme. Estamos hablando del julio del año 82, o sea, ahí por la prehistoria ahora, ya hace tiempo, ¿no? 27 años. Y desde entonces, pues claro, me encontré con la realidad de que yo en aquel momento, y sigo sin poder caminar, pero claro, era un estudiante de arquitectura, en aquel entonces descubrí que no había normativa, porque la normativa en Cataluña es del año 84, y entonces, pues bueno, para mí fue una especie de reto personal y además una posibilidad de hacer el bien a toda la sociedad, de que vamos a intentar hacer una arquitectura para todos, una arquitectura accesible. ¿Y qué ha pasado? Pues que con el tiempo, con los años, estamos ya en el 2009,
Todo el mundo hoy en día ya tiene a los papás mayores, todo el mundo lo vive porque sus abuelitos o sus papás ya son muy mayores y tienen problemas para salir de casa, para ir a comprar, y entonces todo el mundo ha descubierto que hacer un entorno accesible le va bien a todo el mundo, ¿no? No solo a las personas con grandes discapacidades, sino que es una ventaja para todos los ciudadanos, ¿no? Y esto ha hecho de que los políticos, evidentemente, que son los que rigen el país, hayan ido poniendo normativas en todas las comunidades autónomas, y cada vez más los profesionales de la arquitectura, del diseño y del entorno, muy lentamente, pero todos se están involucrando en este tema, un poco porque la normativa les obliga, evidentemente, y otro poco porque van cambiando las actitudes. Ya por fin no se piensa solo en que esto va a ser solo para las personas con discapacidades, sino que va a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. También hay que decir que vienes de familia de arquitectos, por lo que también, eso también. ¿Tienes hermanos arquitectos? Tengo hermano arquitecto y mi padre murió ya, pero también era arquitecto. Claro, eso es una gran ventaja, porque claro, piensa que en el año 82 no había ordenadores. En España la carrera la hacíamos con Rotring, con aquel especie de rotulador que cada vez que te daban un golpecito, pum, manchita, y tenías que repetir el plano, ¿no? Entonces estamos hablando de una época en que pues yo tuve la suerte de al tener familia de arquitectos, pues tener el despacho ya medio montado, y por lo tanto me facilitó mucho que tanto mi hermano, que estudiaba la carrera de arquitecto y que es arquitecto actualmente, y mi padre, pues yo tuviera ya la posibilidad de montar un despacho familiar. Lo que pasa es que aún así la carrera de arquitectura es muy difícil. Es una carrera que piensa que de promedio en mi época duraba 11 años. 11 años de promedio para hacer la carrera, ¿no? O sea que tú empezabas con 18 y acababas a los 30 casi, ¿no? Y por lo tanto eso significa una carrera francamente difícil, pero una carrera muy agradecida. Es una carrera que tú estás diseñando continuamente, estás diseñando el entorno de donde la gente está viviendo, estás diseñando las casas. Yo siempre hago el chiste aquel de que los arquitectos decidimos cuántos pasos has de dar para ir a la cocina o al baño, ¿no? Porque claro, nosotros somos los que te vamos a distribuir cómo es tu casa, cómo es tu edificio, y por lo tanto lo que podemos, y por eso es un reto para mí, es que sin que se note y sin que cueste más dinero, vamos a hacer las casas accesibles. Es decir, que incluso tú, cuando tengas una casa, si es una casa accesible, te harás muy mayor, incluso si tienes que ir en silla de ruedas, podrás ir, pero no se va a notar, y podrás ir al baño, podrás ir a todas las habitaciones, y todo será mucho más cómodo y seguro para el resto, porque claro, si nosotros lo hacemos, seguro que el resto, que camina, ve y oye, le va a resultar mucho más cómodo, pero no tiene por qué notarse, que esto es lo más importante. Vale. Si quieres, podemos empezar ya con el medio del problema de la discapacidad y la accesibilidad. ¿Cómo podemos definir la accesibilidad? ¿Accesibilidad qué podemos decir que es? A ver, ¿qué es la accesibilidad? La accesibilidad es aquella característica de la arquitectura, de los productos, de los bienes, de todo aquello que hace que una persona con grandes discapacidades la pueda utilizar lo más autónomamente posible. Es decir, si tú vas por la calle, hoy en día, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, que yo creo que es en este momento un referente a nivel mundial, eso no significa que Barcelona esté bien, pero está mucho mejor que muchas ciudades, O sea, imagínate cómo está el mundo. Si Barcelona está bien, imagínate cómo está el mundo, ¿no? Pero pienso que Barcelona en este momento está bastante bien situada. Pues tú, cuando vas por los pasos de peatones y cruzas la calle, en vez de encontrarte un bordillo, te vas a encontrar una rampa, ¿no? Barcelona ha creado con esto una marca Barcelona. Es decir, cuando tú paseas por la ciudad de Barcelona o por Hospitalet o por tantas otras ciudades de Cataluña, los arquitectos han diseñado el mobiliario urbano, las farolas, los bancos, las papeleras, los huecos de los árboles, las paradas de autobús, las rampas que hay en los pasos de peatones que se llaman vados. Todo tiene un diseño que detrás hay un arquitecto, un diseñador, que ha creado una marca. O sea, tú ahora circulas por Barcelona, haces una foto y no hace falta poner Barcelona. Está usted en Barcelona, que no lo ve. O sea, esto es Barcelona, ¿no? Una ciudad cómoda, una ciudad confortable. ¿Por qué? Porque gracias al Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, a las asociaciones de personas con minusvalía, de todos los diferentes discapacidades, tanto sensoriales como motóricas, intelectuales, psíquicas, etcétera, han ayudado a que los políticos y por lo tanto los técnicos también se dieran cuenta
de lo necesario que es hacer un mundo accesible. Porque todos, si tenemos suerte, todos vamos a llegar a mayores, ¿verdad? Y todo el mundo quiere llegar a mayor, a viejo no, a mayor, a muy mayor, pero a viejo no. Y claro, como hoy en día la sociedad está envejeciendo porque la medicina ha avanzado mucho, claro, estos temas antes la gente, pues por lo que fuera, ya a los 70 años ya era muy mayor y se moría, ¿no? Pero aquí en Barcelona y en España, que es uno de los países del mundo más viejo, si no el segundo o el tercero después del Japón, me parece, aquí la gente vive bien hasta los 85, 90, 95 años. Y nosotros, si tenemos un poquito de suerte, más tiempo. Entonces, ¿qué quiere la gente? La gente quiere ser autónomo, ser activo. ¿Esto quién lo quiere? Todos. Tanto las personas con discapacidad como el que camina. ¿Tú qué quieres? Ser autónomo y ser activo. Y si el entorno te facilita el poder deambular, el poder comunicarte, si eres una persona ciega, que tú puedas, o una deficiente visual, ver lo que no ves, oír, si eres lo que te cuesta oír, el resto sale siempre beneficiado, ¿no? Yo siempre hago un comentario, perdóname un segundo. Todo el mundo hoy en Barcelona y en las playas de Cataluña, y en muchas playas de España ya, en casi todas, yo te diría, en muchas comunidades, tú cuando vas a la playa, ¿por dónde vas? ¿Por la arena que quema o por la pasarela de madera? Pues la mayoría de la gente, por no decir el 95% de la gente, va por la pasarela. ¿Por qué? Porque no te quemas. Lo que pasa es que la pasarela también se utiliza, evidentemente, para que personas, por ejemplo, como nosotros que vamos en silla de ruedas, podamos llegar al agua. Otra cosa es que la pasarela llegue al agua, O sea, la pasarela te la ponen, pero muchas de ellas no llega al agua, lo cual significa que está mal diseñada. ¿Por qué? Para que aquellas personas como nosotros no nos hundamos en la arena, la pasarela realmente ha de llegar al agua. Si no, te ponen el agua más cerquita, pero claro, no llegas, lo cual es una lata, ¿no? Pero es curioso ver, y es un ejercicio visual que le propongo a toda la audiencia, de que cuando vayan a la playa y vean que hay pasarelas, fíjense que casi todo el mundo va por la pasarela. ¿Por qué? Porque no te quemas. Es por comodidad. Bueno, sí, en este caso la población con discapacidad, me parece que en España ronda el 9%. Lo que pasa es que, claro, tenemos que ampliar el término de accesibilidad no solo a las personas con discapacidad, sino a las personas, como tú bien dices, a las personas mayores y a todo aquel que tiene movilidad reducida. Entonces el amplio abanico de personas que necesitan la accesibilidad sería mucho mayor, y a lo mejor también la presión que se podría hacer en frente de las administraciones sería más intenso. A mayor número de población implicada en un problema, mayor atención de las administraciones. No sé cómo lo ves. Hombre, pues lo veo perfectamente bien. Pensar que actualmente en España y en muchos países donde hay un elevado tanto por ciento de gente mayor, normalmente países ya con una medicina a un nivel correcto, y por no decir países industrializados, estamos hablando de un 30% de la población, un 30% de la población que tiene movilidad y o comunicación reducida. O sea, ¿quién tiene movilidad y o comunicación reducida? Pues la gente mayor. ¿Por qué? Porque cuando uno llega mayor, evidentemente ya no camina igual, ya no ve igual y ya no oye igual. Incluso hay algunos que por la edad o por diversas circunstancias o no caminan, o no ven, o no oyen. ¿Qué ventaja tiene, por tanto, el diseñar para personas con grandes discapacidades? Pues porque como nosotros sí que no caminamos, ni aquellos que tienen discapacidades visuales no ven o ven muy mal, son de baja visión o son de baja audición, todo lo que hagas pensando en nosotros siempre va a redundar en un beneficio de la sociedad. Lo que pasa es que se tiene que diseñar sobre todo pensando en los detalles. Es decir, hay muchas normativas. Hemos dicho que en España las 17 comunidades autónomas tienen normativas de obligado cumplimiento. Luego trataremos los temas de las normativas. Otra cosa es que los técnicos en ejercicio, muchos las desconozcan o crean o no se hayan desarrollado. O sea, porque claro, si tú haces una ley, esto, y ahora te hablo como arquitecto, pero también tengo algunas pequeñas nociones de derecho, ¿no? Porque claro, cuando uno trabaja en accesibilidad, hablas habitualmente con legislación y normativas, ¿no? Entonces, tú puedes hacer una ley,
pero si la ley no tiene un reglamento, ahí se queda la ley, tiene que haber un reglamento. Entonces, este reglamento pues sería en este caso el decreto de accesibilidad que tenemos aquí en Cataluña, ¿no? En este momento hay muchas comunidades autónomas que tienen ley, a lo mejor no tienen reglamento, otras tienen reglamento, todavía no tienen ley, otras tienen ley y reglamento pero les faltan órdenes, y otras son normativas que ya se han quedado un poco antiguas. Por ejemplo, la catalana, sin ir más lejos, fue de las primeras, y en este momento yo creo que hay normativas en diversas comunidades autónomas muy superiores a la nuestra, a nivel sobre todo de discapacidades visuales y auditivas, que se han quedado un poco obsoletas y que convendría y mucho de renovarlas para poder llegar a exigir lo mínimo pero lo imprescindible para que todos seamos autónomos y activos, y que además se mejoren mucho los detalles y sobre todo se incorpore en la normativa el gran colectivo de personas con baja visión y baja audición, que siempre en la mayoría de normativas se ha hablado siempre de aquellos que vamos en silla de ruedas o de aquellos que caminamos mal, y estas personas no se las ha tenido todavía en cuenta, porque estamos hablando de normativas que empezaron a salir en nuestro país en la década de los 80, ¿eh? O sea, fíjate que en Barcelona y en Cataluña el decreto que empezó era del año 84, no lo conoce nadie. ¿Por qué? Porque no había sanciones. Entonces, claro, si tú haces un decreto en que no hay sanciones, pues queridos amigos, los latinos, cuando no hay sanciones, pues son recomendaciones. Y son recomendaciones, te dicen que muchas gracias, que muy amable y hasta el próximo. Claro, si hay sanciones es cuando entonces se ponen las pilas, ¿no? Entonces fíjate lo que ha cambiado pues todo Cataluña desde que en el año 95 ya salió el decreto, después de los Juegos, por cierto, y hubo sanciones. Entonces automáticamente, parece mentira, pero las sanciones cambian actitudes, ¿no? Entonces una persona, para tener constancia de a qué legislación se tiene que atañer, ¿qué normativa europea, española y de las comunidades autónomas está vigente referente a la accesibilidad actualmente? Creo que a nivel español sería la Liondau. Vamos a ver. La Liondau es una normativa del año 2003, pero que regula de alguna manera, intenta regular las bases para que todas las normativas del Estado español tengan como mínimo esa base que dice la Liondau, Ley de Integración e Igualdad de Oportunidades de Personas con Discapacidad, ¿no? Pero siguen vigentes las normativas de accesibilidad de cada comunidad autónoma. ¿Qué problemas tenemos? Que todas son diferentes, todas. O sea, yo os permitiréis un chiste. Si yo voy, no sé, por ejemplo, estoy en Cataluña, aquí antes de la Liondau, las rampas podían tener un 12% dependiente, ¿no? Y te ibas a, no sé, a Extremadura y te pedían el 8%. ¿Por qué? Hombre, porque somos más fuertes los catalanes, por lo visto, ¿no? Porque, claro, podemos subir un 12% y se ve que los extremeños solo 8%. Es un chiste, ¿eh? Pero, ¿qué quiere decir? ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué cuando vas a Alemania, en Alemania te piden rampas del 10% con rellanos cada 10 metros y aquí en España, antes, ahora ha cambiado, te pedían rampas hasta 20 metros? Pues porque debemos ser más fuertes que los alemanes, ¿no? O sea, nosotros podíamos subir durante 20 metros una rampa y ellos no. Yo pienso que lo que hay que tener claro, sobre todo el colectivo de diseñadores, de tanto interioristas, decoradores, arquitectos, ingenieros, aparejadores, todas aquellas personas que diseñan el entorno, paletas, el gremio de los constructores, de carpinteros, todo el mundo que tenga que ver con el diseño de nuestras casas, de nuestras ciudades, de nuestros edificios, que sepa cómo se mueve una silla de ruedas, cómo se mueve un ciego, cómo se mueve un sordo. Y entonces descubrirán que la normativa, aunque sea diferente porque el político de turno o el asesor de turno le ha dicho que aquello tiene que ser así en vez de ser asá, y que esta rampa estos criterios, como los tiene claros, le van a ayudar a hacer una arquitectura que, sin cambiarle el proyecto, sin que su proyecto pierda aquella calidad o aquel diseño que él quería hacer, puede llegar a muchísima más gente y además con un coste bajo o nulo. Lo que pasa es que esto que estoy diciendo tan simplemente, pues por desgracia, como no hay formación en las universidades,
lamentablemente pues hay muy poca gente que lo puede hacer. Por eso todavía estamos y existimos las llamadas consultorías de accesibilidad, ¿no? Para ayudar a todos los compañeros a que se pueda diseñar para todos de una manera normalizada. Hay que tener constancia de que cuando hablamos de accesibilidad, generalmente, tú ya lo has remarcado, que hay sirve para la disminución física, claro está, es lo que estamos hablando, quizás lo enfocamos siempre a la disminución física, pero que está la disminución intelectual y la sensorial, que la accesibilidad abarca a todos estos ámbitos. También tienen sus normativas, como has comentado, específicas, ¿no? Son todas... Sí, sí, a ver... No hay problema. Piensa que... A ver, todos los que nos están escuchando, todos hoy en día ya se dan cuenta de la importancia de este tema. Y si no se dan cuenta, tranquilos que si tienen suerte, se darán cuenta seguro porque habrán llegado mayores. O sea, las personas con discapacidad necesitamos, evidentemente, ser autónomos, y para poderlo ser, necesitamos que podamos deambular, que cuando haya una señalización la podamos ver, la podamos oír, porque claro, depende de la discapacidad. Pero, ¿cómo le afecta a la persona, entre comillas, estándar? Pues resulta que hoy en día todo el mundo se da cuenta de estos temas cuando tiene niños. Todas las mamás y todos los papás, cuando tienen niños y tienen el carrito del bebé, entonces descubren que con el carrito del bebé a lo mejor no pueden entrar en el ascensor porque el ascensor es pequeño, o que en su casa no hay ascensor y tienen que subir al niño a cuestas. Por cierto, ahora somos íntimos amigos de los que tienen gemelos y trillizos, claro, porque los que tienen gemelos y trillizos todavía el problema es más grande, porque la dimensión del carro es mayor y por lo tanto se asimila todavía más a la dimensión de la silla de ruedas. Por cierto, 1,20 m de largo por 70 de ancho. Eso es lo que mide una silla de ruedas de motor o manual, y con todo el cariño del mundo, esta es la nueva medida de la arquitectura del siglo XXI, porque si pasa la silla de ruedas, 1,20 m de largo por 70 de ancho, todos pasamos seguro y con más comodidad. ¿Qué pasa también? ¿Cómo la gente se da cuenta de estos temas? Cuando sus papás se hacen mayores. Claro, entre que cuando tienes niños y cuando los papás se te hacen mayores y tú te haces mayor, también te estás dando cuenta de que, oye, yo quiero ir a un cine y resulta que solo son escaleras para subir. O yo soy sordo y no oigo el cine, ¿por qué no me lo subtitulan? Entonces, claro, los sordos siempre van a ver películas extranjeras. ¿Por qué? Porque son las subtituladas. ¿Y las nacionales? No, esas no están subtituladas. Entonces siempre van a haber, es un chiste pero real, van a haber extranjeras. Porque claro, las nacionales no están subtituladas. Tenemos que empezar a pensar en subtitular películas y que todo el mundo pueda ver una versión original que además esté subtitulada, ¿no? Bueno, pues vamos a dar paso a la publicidad. Hasta dentro de un momento. Hola, buenas de nuevo. Estamos aquí en Esto es lo que hay con Enrique Rovira Veleta. Recordaros que podéis hacer aportaciones al programa mediante el chat. Cualquier pregunta que tengáis la escribís y nosotros se la haremos pasar al invitado. Ahora podemos dar a conocer los libros que se ha escrito nuestro invitado. Por ejemplo, la accesibilidad, la edificación y el urbanismo. Recomendaciones técnicas para proyectos y obras del 2006, el libro blanco de la accesibilidad en el 2006, el libro Personas, Dependencia, Calidad de Vida y Nuevas Tecnologías desde el 2009 y el que es más conocido, que es la Guía de Barcelona Accesible del 2006, que la tenemos aquí en el programa, que es quizás, Enrique, el libro que más éxito ha tenido, ¿no? Eres muy amable. Vamos a ver, claro, nosotros, cuando yo acabé de trabajar en los Juegos Olímpicos de Barcelona en el año 92, la Federación de Deportes de Personas con Discapacidad Física me comentó que había unas becas del Comité Olímpico Internacional y entonces empezó a ser un trabajo que acabó siendo el libro. Yo creo que es un libro referente, gracias a Dios, se llama Libro Blanco de la Accesibilidad. No es este libro, ¿eh? El Libro Blanco de la Accesibilidad está en inglés, está en castellano, está en catalán
y es de ediciones UPC, ¿eh? Y también en nuestra página web, no sé si has podido marcar la página web en el programa, sí. Es roviraveleta.com. Me parece que, no sé si la hemos pasado. Sí, Rovira con V, guión en medio, veleta con B.com. Ahí encontrarán información. Este es el libro, yo creo, uno de los libros de referencia a nivel de técnico. Vale. Claro, nosotros como especialistas en accesibilidad hacemos libros en teoría de formación a nivel de vamos a formar a técnicos. Pero casualmente me hicieron una entrevista por allí el año 2004 en televisión catalana y me vine a buscar una editorial que tuvo, yo creo, una muy buena idea, se llama Viena Ediciones, y me propuso hacer una guía sobre la accesibilidad de Barcelona. ¿Por qué? Porque Barcelona en este momento ya puede hacer una guía de la accesibilidad de Barcelona. Esta guía, que ya existen en muchas ciudades de España, hay guías de accesibilidad, nosotros la intentamos hacer como una guía de autor, es decir, tanto mi socia, Ana Fol, como yo, pues estuvimos revisando personalizadamente todos aquellos establecimientos que salen y muchos más que salen aquí y que no salen porque ellos decían que eran accesibles y por supuesto no lo eran, ¿no? Entonces nosotros en esta guía que está hecha por barrios de Barcelona te mencionamos pues cuando en restaurantes, cines, teatros, museos, establecimientos comerciales, playas, transporte, y de alguna manera tú con esta guía tienes la posibilidad de, evidentemente no está todo Barcelona porque esto sería un trabajo inmenso y además, como bien sabes, todos estos temas económicamente no es que estén muy bien pagados, pero sí que estamos muy contentos de que este libro pues nos dio un premio a la Generalitat de Cataluña como el libro del año 2006 que hizo más difusión de turismo de Cataluña, porque realmente hay muy poca información sobre estos temas y la gente que tiene discapacidad quiere viajar, quiere hacer turismo, quiere conocer ciudades y esta guía, la guía de la Barcelona Accesible, le puede ir perfectamente para poderse ir sobre seguro, en el sentido de que si aquí la guía te pone que hay 3 sillas, porque hemos hecho una cosa muy graciosa que pusimos 3 sillas, 2 sillas y una silla, 3 ciegos, 2 ciegos y un ciego, 3 orejas, 2 orejas y una oreja, para de alguna manera darles una nota a todos aquellos locales y establecimientos que van saliendo que son accesibles, pero que claro pueden tener un nivel de adaptado o de practicable o de convertible o de visitable para ágiles, ¿no? Entonces hacemos una pequeña mención para también explicar en muy poco texto las particularidades de esto y por lo tanto de cada local y por lo tanto cada gente cuando lee la guía él podrá opinar, no sé, hombre, para mí esto no son 3 sillas, son 2, pero de alguna manera ya das una seguridad de que, porque la gente lo que quiere es ir, estamos muy cansados de ir a hoteles que nos dicen que son adaptados y que como mucho son visitables para ágiles, ¿no? Que digo yo. Luego también salen algunas explicaciones al final del libro que está muy bien. Por ejemplo, nos agradeció mucho el párroco de la parroquia que hay aquí en la Plaza de la Placidia, aquí en Barcelona, que todos los sábados por la tarde da una misa en lenguaje de signos. Automáticamente, como falta información, desde que salió la guía, pues tiene muchísima más audiencia, porque claro, el hombre, pues la gente que lo ha leído, pues sabe que en aquella iglesia, tal. Por ejemplo, otra cosa graciosa, que es una pregunta que yo le hago a toda la audiencia, por ejemplo, yo me casé en una iglesia, aquí en Barcelona, claro, ¿en qué iglesia me casé? Pues en una que pudiera entrar, ¿vale? Que pudiera entrar. Pero claro, yo me quiero casar arriba del altar del presbiterio. ¿Y cómo subes? Había una rampa. Por favor, piensen todos ustedes en sus iglesias, en todos sus países, a ver cuántas tienen rampa para subir al altar. He dicho rampa y no tobogán, porque no quiero luego, el día de que me case, pegarme el gran tortazo porque estoy bajando a toda velocidad o no subo ni con reductora, ¿no? O sea, rampa, rampa. Para que sepan ustedes cómo ha de ser una rampa, pues multipliquen por 3 cada escalón. Si tienen 3 escalones, 3 por 3, 9 metros. Eso es una rampa. Si solo tiene 3, es lo que se llama un hermoso tobogán. Bueno, aquí nos envían ya algún mensaje. Raludo 2369. ¿Perdón? A través del chat. Sí. Nos comenta, por ejemplo, que cerca de donde él vive han puesto un paso de peatones nuevo en la calle, pero no han rebajado el escalón. Bueno. El bordillo será. No, ya. No han hecho rampa.
Bueno, ¿Está hablando de la ciudad de Barcelona? No, lo que no me comenta, en Córdoba, parece que habla de Córdoba. ¿no? Hay muchísimos lugares públicos totalmente inaccesibles para personas en silla de ruedas. Claro. También dicen, ¿no?, que esto de la rampa en la iglesia está muy bien. Ojalá lo hicieran en todos sitios. Claro. Bueno, Córdoba es una zona turística. Bueno, hace mucho tiempo que no he estado en Córdoba, también pero lo que me dice el amigo de Córdoba puede trasladarse a todas las ciudades. A todas las ciudades, es algo común. El problema de las obras, y yo que soy arquitecto, es la descoordinación de servicios. Es decir, tú puedes decir lo que se tiene que hacer, esto lo lleva el otro técnico, del otro técnico pasa al encargado de la obra, del encargado de la obra pasa al paleta y del paleta pasa a la realidad. Si este mensaje no llega, pues se hacen los pasos de peatones y, por ejemplo, no te han hecho vado, ¿no? Yo pienso que eso es un incumplimiento de normativa, porque en Córdoba la Junta de Andalucía tiene una normativa de obligado cumplimiento, que además ahora en el 2009 creo que acaban de sacar la nueva, la han remodelado y está estupenda la normativa, y por lo tanto es totalmente denunciable que se haga un paso de peatones y no se haga rampa, ¿no? Pienso que el colectivo de personas con discapacidad y todos ustedes que tienen movilidad reducida temporal, todos aquellos que han tenido un accidente temporal o que se están haciendo mayores, tienen que exigir que su ciudad sea cada vez más cómoda y más segura, y por lo tanto tiene que ser una ciudad accesible para todos. Y como la norma existe, tienen ustedes todo el derecho del mundo a que los técnicos de cada ayuntamiento, sea de una gran ciudad como de un pueblecito pequeñito, cuando se hagan las obras se tienen que hacer, pero solo cuando se hagan las obras. Si se tienen que hacer obras en edificios existentes o en patrimonio o en ciudades, es cuando se tienen que hacer planes de accesibilidad, que es una figura que marca el reglamento para que poco a poco todas las ciudades y todos los edificios existentes se vayan poco a poco, evidentemente en función del presupuesto de cada ayuntamiento, remodelando y haciendo pues eso para todos. En Córdoba también es una ciudad turística. Totalmente. Que tiene un patrimonio histórico muy grande. Sí. Y maravilloso por otra parte. Para hacer accesible este tipo de patrimonio no es fácil. No. Por ejemplo, he leído que tú vas, no sé... Nosotros, en nuestro estudio de arquitectura... vais a hacer una especie de estudio, ya lo tenéis... Lo hemos hecho ya. Para hacer accesible la Alhambra de Granada, la Alhambra. Que es también un reto bastante importante, porque bueno, al ser un patrimonio histórico, en su tiempo no fue construida para ser accesible. A ver, ¿cómo está el tema? Justamente al revés, o sea, por ejemplo, cuando tú estás hablando de patrimonio, cuando estás hablando de la Alhambra, cuando estás hablando del castillo de Beiber, cuando estás hablando de cualquier monumento de la época anterior, eran normalmente elementos arquitectónicos para proteger a la ciudad. O sea, lo que hacían era lo más inaccesible posible para que no pudieran ser invadidos por las guerras, en este caso, ¿no? En este caso, la Alhambra de Granada, que es un monumento visitado, creo, por 8 millones de personas al año, o sea, uno de los monumentos, si no el monumento más importante de España a nivel de cantidad de visitantes, gracias a la Caixa, en este caso la entidad bancaria La Caixa, que ayudó económicamente a realizar este estudio, realizamos este estudio en el año 2008 y se ha presentado recientemente en el 2009 para que a lo largo de estos próximos años se vayan poco a poco remodelando los diversos recorridos y accesos a los diversos edificios y palacios nazaríes y diversas zonas de todo lo que es la Alhambra. ¿Qué ventajas tiene trabajar con el patrimonio y qué desventajas? Primera desventaja, en teoría no lo puedes tocar, porque es patrimonio de la humanidad, ¿no? Ventajas, puedes hacer arquitectura efímera. ¿Efímera qué quiere decir? Que tú, por ejemplo, puedes poner una rampa perfectamente, pero ha de ser superpuesta al patrimonio y puede ser una rampa de poder quitar y poner. Evidentemente se queda. Puede ser de madera, por ejemplo.
no me la vas a hacer de hormigón, porque entonces no veríamos. O puedes hacérmela de cristal, si quieres, para que veamos el patrimonio. Lo que pasa es que si me haces una rampa de cristal, a lo mejor es un patinaje artístico, porque claro, si me la haces de cristal y llueve, aquello patina que da gusto, ¿no? Entonces, hemos de pensar un poquito en qué materiales, ¿no? Nosotros, una de las recomendaciones que hicimos a la Alhambra y al patronato de la Alhambra es que sin tocar ni una piedra, por ejemplo, cuando tú llegas, que en el aparcamiento del público haya plazas reservadas de aparcamiento. Eso no es patrimonio, eso es nuevo. Que haya recorridos para poder llegar. Que el transporte accesible, evidentemente, hasta las taquillas. Que el transporte también sea de piso bajo, porque lo usarán todos los turistas y nosotros también, y será mucho más cómodo. Que cuando llegues a las taquillas, pues las taquillas tengan incorporado un bucle magnético, que es una especie de pequeño cable que va por el suelo para que las personas sordas, cuando están dentro de este recinto, aquellas que tienen audífono, con la posición T, oigan mucho mejor. Que haya una maqueta táctil, que todo el mundo la tocará y las personas que ven mal también. Que haya información con letras bien grandes y claras, que todo el mundo las verá y aquellos que ven mal también. Y todo esto, y esta señalización, todo esto no toca patrimonio. Todo esto hace que cuando uno entra en la Alhambra, entre contento. ¿Por qué? Porque notas que han pensado en ti. O sea, las personas con grandes discapacidades nos encontramos muchas veces que nos damos cuenta de que vamos a los sitios y no han pensado en nosotros, porque, no sé, te vas a un hotel o te vas a un sitio y te encuentras que el mostrador está tan alto, no sé, vas a un bar a tomar una copa y el chiste es que te escondes un poco y dices, un cubata, y no te ven, ¿no? ¿Por qué? Porque el mostrador es muy alto, ¿no? Entonces, vamos a poner mostradores a diversas alturas que a todo el mundo le van a ir la mar de bien. Lo que pasa es que, insisto, falta mucha formación, falta cursos y conferencias y clases en las universidades, en los colegios, que los niños pequeños descubran a sus compañeros con discapacidades y que pueden con ellos jugar al fútbol y jugar al básquet y hacer 50 cosas. Y si no pueden, ellos se pondrán y les ayudarán, o harán de portero o harán de lo que sea, ¿no? Pero, de alguna manera, hemos de concienciar a la sociedad de que todos nosotros vamos a llegar, si tenemos suerte, a mayores, y todo esto siempre va a ser un beneficio para todos, y por lo tanto, además, no deja de ser un negocio, porque hoy en día, si usted hace un edificio o hace una casa para toda la vida, porque está pensada también para personas con discapacidad, pues resultará que usted la podrá vender más cara, porque esto no deja de ser un negocio, ¿no? Es como el chiste aquel de que yo tengo un chalet o una vivienda unifamiliar sin ascensor, que es lo habitual, y otro compañero tiene un hueco de ascensor o tiene ascensor. Si este señor lo vende, evidentemente lo va a vender más caro. ¿Por qué? Pues porque tiene ascensor y usted no, y yo sí. Esto es más caro y no deja de ser un elemento para que el coste de la vivienda pueda usted venderlo mucho mejor. Mira, por ejemplo, ahora podríamos ir poniendo fotos que nos han mandado los televidentes sobre algunas barbaridades que se hacen de vez en cuando. A ver si me envían alguna buena. Lo que en el chat, Ralu2369, bueno, aquí primero veremos las fotos. Bueno, el típico coche aparcado en la acera. Dentro de lo que llamamos incivismo, ¿no? Sí, esto es una falta de formación a nivel de toda la sociedad, de que la gente, todo el mundo piensa que todo el mundo camina, que ve y que oye, porque ellos lo ven, oyen y caminan, y no se acuerdan de que hay mucha gente que camina muy mal, que son las personas de movilidad reducida y o comunicación reducida, y claro, no piensan que si no dejan al menos un metro de espacio entre la pared y el coche, pues no se puede pasar en silla, ¿no? Aquí nos mandaron desde la zona alta de Barcelona el momento de la salida de las escuelas, me parece que era. Sí. Y dejaban, bueno, está completamente el paso de ocupado el paso de peatones y la acera por completo. Claro, claro. Entonces, esto se llama trial sin, ¿no? Es ir sorteando vehículos. Claro, si caminas, pues esto con agilidad lo puedes hacer, pero aquí, por ejemplo, tenemos un semáforo que no es auditivo. Si fuera auditivo, seguramente tendría el verde, el rojo del paso de peatones y otro elemento arriba. Y los contenedores tapando el paso. Los contenedores están tapando el paso, los contenedores están alejados de la acera, y además de eso tampoco está pensado para que una persona con discapacidad, en este caso motórica, pueda levantar su mano. En cambio, ves, esta es una foto que en teoría era buena, pero la ejecución es mala. Esto acaba de hacerse en Barcelona, son las franjas guías de encaminamiento para ciegos, es decir, indican el recorrido para que el ciego que va por la calle tocando con el bastón la pared
vea perpendicular y pase, pero claro, al ponerlo por debajo precisamente de esto, el pobre ciego se va a pegar un tortazo de narices. O sea, es justamente al contrario. ¿Por qué? Porque ha habido un problema de ejecución. Claro, les han dado las normas de cómo lo tienen que hacer y al final el señor que lo ha hecho pues parece ser que es un maldito bastardo, ¿eh? Esto no sé si es un chiste malo, pero claro, evidentemente por aquí no puedes pasar, es justo por el otro lado, ¿no? Hay que decir que esta parada se reforma dentro de un plan ya más grande que hace el Ayuntamiento de Barcelona, que llaman el plan de paradas, y lo que hacen es aligerar lo que son las paradas de autobuses de todos los obstáculos que impidan que una persona pueda acceder al autobús, a bajar o a subir, y pueda sacar el autobús la rampa. Básicamente lo que hacemos en Barcelona, y se empieza a hacer en muchas ciudades ya de España y del mundo, es que para que delante de la parada de autobús no aparquen vehículos, se invade la acera con una plataforma y así no pueden aparcar vehículos delante, con lo cual la persona se puede parar en la parada del autobús sin invadir la acera, y el autobús cuando para puede salir la rampa, que es un autobús de piso bajo con rampa, y pueden acceder por ella todas las personas, por supuesto también en silla de ruedas y carritos de bebé. En el chat, Ralu2379 nos comentaba antes de que le habían hecho el paso cebra y no habían rebajado los bordillos. Nos dice, ¿puedo quejarme? ¿Puedo exigir que lo rebajen? Yo creo que eso es algo, lo que teníamos que fomentar es la cultura de la reivindicación. Siempre hay que quejarse, siempre hay que protestar, siempre hay que demandar que lo arreglen. Sí, pero además de quejarse, yo recomiendo a todos los compañeros con discapacidad y a todas las personas en general que primero se asesoren bien, porque lo que no puede ser es que empecemos a quejarnos y resulta que se está cumpliendo la normativa. Evidentemente, las quejas han de ser de alguna manera que sean asumibles. ¿Qué mejor manera de que el político te haga caso? Explicándole qué es lo que está mal y cómo se tiene que hacer bien. Y si además ese coste es mínimo, te aseguro que te van a escuchar muy interesante, porque no deja de ser una manera de que él se va a dar cuenta de estos temas y va a potenciar su imagen pública. Y por lo tanto, el tema de la accesibilidad es un tema muy político, es así, y interesa mucho que las personas con discapacidades y las personas mayores se quejen y ayuden a mejorar la ciudad. También nos comentan que el espacio de 1,50 para realizar el giro en los váters para las sillas eléctricas es demasiado pequeño. No es cierto. No es cierto, y lamento decirle al compañero que no es verdad. Porque, como hemos dicho, las sillas de ruedas hacen 1,20 por 70 y por lo tanto yo, que voy con una silla manual, también tengo una silla de ruedas de motor, que por cierto sube escalera sola, y yo ahora que voy al Barça tengo la suerte de que voy macho, porque ahora el Barça lo gana todo, ¿no? Y tengo 20 personas mirando a ver si me caigo, pero no me caigo. Lo que pasa es que no me puedo equivocar de botón, ¿no? Pero sí que se puede girar perfectamente en 1,50, y piensa el compañero que si empezamos a pedir medidas mucho más grandes, evidentemente va a resultar muy difícil que la arquitectura nos haga caso, porque si empezamos a pedir muchas dimensiones enormes, no nos interesa. Si me permiten hacer un chiste, fíjense que cada vez más los lavabos de personas con discapacidad están siempre ocupados. ¿Por qué? Porque como son tan cómodos, resulta que ahora va todo el mundo. O sea, antes estaban vacíos y si había un cierto respeto. Ahora es que va todo el mundo al lavabo de personas. ¿Pero por qué será? Porque es cómodo. Porque hay unas barras que facilitan su uso. Pero, otro chiste, si en vez de las barras usted le pone a la barra una toalla, todo el mundo se creerá que es un toallero, pero usted y yo sabremos que es una barra. Bueno, Enrique, ha sido un placer estar contigo esta semana. El tiempo se nos ha quedado muy corto, no hemos hablado ni acceso al comercio, ni a las viviendas, pero otro día te invitaremos para volver a seguir hablando. Recordamos el premio que nos han dado la Asociación de Discapacidad Visual de Cataluña, el premio B1, B2, B3 a Discapacidad Televisión, y os dejamos hasta la semana que viene. Gracias a todos.
Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola mundo! Muchas gracias.